El sistema de juego es una estructura, es decir, la forma organizada en que un equipo se posiciona, se mueve y se coordina para atacar y defender como un todo. Un sistema es igual a la organización más la relación más el objetivo. Cada jugador aporta algo al equipo. Cada uno tiene capacidades y habilidades que se ponen de manifiesto en el juego y toman decisiones para resolver situaciones específicas. A esto le llamamos intenciones tácticas. Cuando los jugadores se coordinan, tanto en ataque como en defensa, se arma el juego colectivo, el clásico juego en equipo. Los elementos que componen el sistema de juego son las capacidades potenciales de los jugadores que participan, las intenciones tácticas predominantes realizadas por cada jugador, los medios tácticos utilizados, las zonas donde se realizan, cómo se enlazan los medios tácticos y los ritmos de juego utilizados. El ataque posicional es una forma organizada de jugar, en donde los jugadores se ubican en una determinada posición para el mejor rendimiento personal y colectivo. Es la organización del equipo en ataque, donde los jugadores se distribuyen en el espacio, se coordinan mediante medios tácticos y buscan un objetivo común, llegar al gol. Los principios del juego en ataque son tres: conservar la pelota, progresar hacia el arco y convertir el gol. Para lograr esto, tenemos principios específicos, que son cambio rápido de ataque, leer espacios libres, generar superioridad numérica, cambiar el sentido del juego, atacar en anchura y profundidad y variar el ritmo. El sistema ofensivo 3-3 en handball es la estructura básica y más utilizada en este deporte, organizando a 3 jugadores en una primera línea, armador central y 2 laterales, y 3 en una segunda línea, un pívot y 2 extremos, uno de cada lado. Se caracteriza por un equilibrio espacial superior, fomentando el juego posicional, la circulación de balón y la creación de espacios. Ofrece una anchura y profundidad equilibrada, facilitando la fluidez y la continuidad del juego. Es la base para transiciones a otros sistemas, permitiendo que un extremo suba y se convierta en un segundo pívot, formando un 3-3 con 2 pivotes. Entre las principales ventajas tenemos amplitud y profundidad, ya que esto permite que sea excelente para mover a la defensa rival y crear espacios para penetraciones o lanzamientos. Apoyos constantes: al tener jugadores equidistantes se facilita la circulación del balón y el juego en equipo. Versatilidad, ya que permite juego de primera línea para lanzamiento exterior, penetraciones y juego con los extremos o el pivot. Y equilibrio en repliegue, ya que al tener 3 jugadores en primera línea, facilita un rápido retorno defensivo en caso de pérdida de balón o de lanzamiento errado. Entre las desventajas, tenemos una necesidad de alta técnica, ya que requiere buena circulación de balón y buenas tomas de decisión rápidas bajo presión. Y ante defensas cerradas, si la defensa es muy física y cerrada, por ejemplo un 6-0, el sistema 3-3 tradicional suele tener dificultades para encontrar espacios. En este ejemplo vemos como la amplitud de los extremos más una buena circulación de balón por parte de los 3 primeras líneas, sumado a movimientos del pívot y el extremo izquierdo, logran generar un amplio espacio en la zona central para la penetración del armador central. En el ejemplo que mostramos ahora, podemos apreciar cómo la amplitud de los extremos más una buena circulación de los laterales, sumado a una permuta y posterior cruce, facilita un lanzamiento bastante cómodo del lateral izquierdo por zona central. En este ejemplo podemos ver cómo la amplitud generada por los extremos, sumada a una muy buena circulación de balón y cambios posicionales de los primera línea, permite lograr un desbalance defensivo en zona central, lo cual es aprovechado por una finta del armador central, en una zona sumamente favorable. Aquí podemos ver también una buena circulación de balón por parte de las primeras líneas, sumado a un desdoble del extremo izquierdo que posteriormente vuelve a ocupar su lugar, y esto
junto con unos cambios posicionales muy bien realizados, permite un desbalance defensivo también en zona central, aprovechado tras un cruce por el lateral derecho. En este ejemplo podemos ver cómo tras un cruce del central con el pívot y una posterior fijación del central convertido en lateral izquierdo, que amplía muy bien el espacio, la lateral que ocupa el centro encuentra un espacio muy propicio para penetración por zona central. El sistema ofensivo 2-4 se caracteriza por situar a dos armadores o primera línea y cuatro jugadores en segunda línea, dos pívot y dos extremos, uno de cada lado. El objetivo principal de este tipo de ataque es dividir la defensa 6-0 en dos bloques, facilitando el juego de continuidad, los uno contra uno en zonas cercanas a 6 metros y las situaciones de gol próximas al arco rival. Las principales características son la distribución de dos líneas, como dijimos, una con dos armadores y otra con dos extremos y dos pivots. Juego en profundidad, ya que se enfoca en ataques directos buscando espacios entre defensores centrales y los número 2. Constante movimiento, circulación de balón y rotación de posiciones entre los pivots y extremos. Y fundamentalmente la acción de los pivots. Esto es fundamental en este tipo de ataque, ya que son los encargados de, con constantes bloqueos, interrumpir desplazamientos defensivos. Entre las principales ventajas tenemos superioridad numérica en la zona de 6 metros, ya que al tener dos pivots genera más oportunidades de lanzamiento desde la línea de 6 metros o cercanas a ellas. Dividir la defensa, ya que justamente los dos pivots complican las ayudas defensivas y crean espacios en la zona defensiva. Continuidad, ya que esto facilita combinaciones de 2 contra 2 y de 3 contra 3. Y por último, interrumpir la defensa 6-0, que es justamente un sistema sumamente efectivo para este tipo de defensas planas. Las desventajas de este sistema son un mayor riesgo de contraataque del equipo rival, ya que al tener 4 jugadores en la segunda línea y solo 2 en la primera, un robo de balón puede resultar en un contraataque rival rápido si el repliegue no es bastante eficiente y organizado. Dependencia de la precisión, ya que al tener justamente dos primeras líneas hay más espacio para ocupar entre ellos y esto requiere de pases más precisos y rápidos para evitar intercepciones. Posibilidad de juego pasivo, ya que si la circulación es lenta, los armadores pueden quedar inactivos o bajo presión excesiva por la defensa. Y por último, espacio reducido. Si los pivots no se mueven bien, la zona central de 6 metros puede congestionarse. Es un sistema utilizado frecuentemente contra defensas 6-0 cerradas para aumentar la intensidad y la velocidad del juego de ataque. En este ejemplo podemos ver cómo el hecho de tener dos pivots impide la salida de los jugadores defensivos número 3 y esto, sumado a un desplazamiento del pivot hacia la zona exterior y a una recepción del extremo en velocidad, permite un lanzamiento de dicho extremo desde una posición muy favorable. En este caso podemos ver cómo un cruce entre ambos laterales, sumado al posicionamiento de los dos pivots en zona central, facilita un lanzamiento de zona muy favorable del lateral derecho. En este ejemplo podemos ver cómo, luego de un cambio posicional entre lateral y extremo derecho, el pívot situado en el sector izquierdo del ataque logra recibir en una posición sumamente favorable. En este caso podemos ver cómo luego de un cruce entre lateral y extremo derecho y ante una excesiva salida del defensor número 2 del lado derecho de la defensa, el pívot recibe en una posición sumamente favorable. En este ejemplo podemos ver cómo la posición de los dos pivots impide que los dos salgan a tomar al lanzador, que es en este caso el lateral izquierdo, quien encuentra un lanzamiento sumamente favorable en una zona cercana a los 6 metros. El sistema ofensivo 7 contra 6 es una táctica de superioridad numérica que busca desarticular la defensa contraria al retirar al arquero para sumar un atacante de campo, generalmente un segundo pívot.
Su principal característica es tener una primera línea con 3 armadores, armador central, armador izquierdo y armador derecho, y una segunda línea con 2 pivots y un extremo de cada lado, un extremo izquierdo y un extremo derecho. Entre las principales ventajas tenemos por un lado una constante superioridad numérica en distintos sectores, lo cual genera situaciones de 2 contra 1, de 3 contra 2 en los distintos espacios defensivos. Una mejora del juego con el pívot, ya que facilita situaciones de bloqueos y de espacios para que los pivots puedan recibir en situaciones favorables. Menos contacto físico, ya que justamente el hecho de tener 2 pivots y una constante superioridad permite a los lanzadores encontrar espacios más favorables para efectuar sus lanzamientos. Y mayor continuidad de juego, ya que el hecho de que se impida a los defensores más profundidad en sus salidas genera una mayor circulación de balón. En cuanto a las desventajas y riesgos, la más importante es el hecho de tener el arco vacío, ya que el riesgo de recibir un gol en contra es sumamente alto en caso de una pérdida de balón. Por otro lado, una alta presión psicológica, ya que los jugadores atacantes tienen constantemente la presión de tener su arco vacío. También puede generarse un juego monótono, ya que puede generarse un ataque sumamente estático de solamente fijar y pasar en caso si no hay buena precisión y velocidad en los pases. Y por último, también hay menos espacio para el ataque, ya que el hecho de haber un jugador más en la cancha genera que los espacios sean menores. En este ejemplo podemos ver cómo la salida de uno de los 2 pivots como apoyo en el sector derecho del ataque posibilita un claro 2 contra 1 en dicho sector, facilitando un lanzamiento del extremo derecho. En este ejemplo podemos ver cómo los 2 pivots impiden a las jugadoras número 2 defensivas salir, y esto sumado a una paciente y buena circulación del balón termina facilitando un lanzamiento exterior en zona central sumamente favorable. Aquí podemos ver cómo la buena fijación de los extremos y laterales hacia zona exterior permite al armador central encontrar espacios para una profunda penetración en zona central, lo cual termina en un penal. En este ejemplo podemos ver a las 2 pivots jugando constantemente sobre las 2 defensoras número 3, lo cual sumado a una paciente movilidad de pelota permite a la armadora central lograr un espacio para penetrar entre las defensoras número 2 y número 3. En este ejemplo podemos observar una muy buena precisión y velocidad en los pases y los pivots posicionados sobre 2-3. Esto sumado a un desplazamiento del pivot ubicado en el sector izquierdo del ataque hacia zona 1-2 permite facilitar un lanzamiento pie firme de una posición sumamente cercana del armador central. En el handball, la defensa es un aspecto fundamental del juego, ya que no solo busca evitar el gol, sino también recuperar la pelota y generar contraataques. Para organizarse, los equipos utilizan distintos sistemas defensivos que dependen de la estrategia, el rival y las características de los jugadores. ¿Pero qué es un sistema defensivo? Un sistema defensivo es la forma en la que se distribuyen los jugadores en la cancha para poder defender. Define posiciones, responsabilidades y movimientos frente al ataque rival. Tenemos varios tipos de sistemas defensivos. Existe el 6-0, el 5-1, 4-2, 3-3, 3-2-1 y la marca individual. Cada jugador realiza acciones defensivas. Algunas pueden ser marcar al oponente, disuadir, interceptar, salir al par o al impar, ayudar a un compañero, blocaje.
También existe la organización colectiva, es decir, el trabajo en equipo, cubrir espacios y coordinar movimientos. Como mencionamos antes, todos estos aspectos tienen como objetivo recuperar la pelota y evitar el gol. La defensa 6-0 es un sistema cerrado, donde los 6 defensores se posicionan sobre la línea de 6 metros o en zonas cercanas a ella, formando un muro compacto. Su objetivo principal es cerrar espacios centrales, neutralizar al pívot y forzar lanzamientos lejanos o errores en el ataque. Sus principales características son el posicionamiento de todos los defensores entre la línea de 6 y la de 9 metros, desplazamientos laterales o basculación en bloque siguiendo el movimiento del balón, mayor densidad defensiva en la zona central para evitar penetraciones por dicho sector, mayor control del pívot, ya que al tener una mayor densidad defensiva se impiden los pases a dicho jugador, y adaptabilidad, ya que puede ser una defensa más cerrada si los jugadores se posicionan más cerca de 6 metros, o un poco más abierta o activa si se presiona un poco más a la primera línea. Entre las principales ventajas tenemos mayor protección de la zona central, mayor control del pívot, facilita las ayudas, ya que al tener los jugadores más cerca entre sí, esto permite mayores coberturas, menos desgaste físico, ya que al no tener que salir constantemente a presionar lejos, el desgaste es menor comparado con los sistemas abiertos, y ayuda al portero al reducir los ángulos de lanzamiento efectivos del equipo contrario. En cuanto a las desventajas, es vulnerable a los lanzamientos externos, ya que deja espacios para dichos lanzamientos, sobre todo en zonas cercanas a 9 y 10 metros, si no se sale a presionar. Pasividad, ya que si no se gestiona con actividad, saliendo a presionar y con mayor movilidad, puede volverse muy pasiva y facilitar el juego de pases del equipo rival. Y problemas con cruces y permutas, ya que los cambios de oponente entre defensores requieren gran coordinación. En este ejemplo podemos ver una defensa 6-0 en la cual el 1 defensivo disuade al extremo izquierdo y el 3 defensivo también presiona sobre la zona central. En este caso podemos ver constantes disuasiones de los defensores número 1, presiones de los 2 y constantemente ayuda sobre todo sobre el jugador que desempeña la posición de pívot. En esta defensa podemos observar constantes disuasiones de las jugadoras 1, 2 o 3 en distintas posiciones, muchas ayudas y sobre todo coberturas en la zona central. En este ejemplo podemos ver cómo el desplazamiento del 3 defensivo se encuentra con un bloqueo del pívot, lo cual no es resuelto. Eso sumado a una mala cobertura de la zona central genera una recepción del pívot en una situación sumamente favorable. En este caso, una presión de la defensora número 2 más una correcta cobertura de línea de pase por parte de la número 3 sobre el pívot genera una recuperación de balón. El sistema defensivo 5-1 se caracteriza por situar a 5 defensores cerca de la línea de 6 metros y uno adelantado, el avanzado, cuya función es presionar al central rival y dificultar la circulación del balón. Es un sistema mixto y profundo que busca recuperar balones, dificultar la circulación de balón y lanzar contraataques rápidos. Sus principales características son una estructura de 5 defensores entre la línea de 6 y 9 metros y un avanzado más allá de esta. La función de dicho avanzado, generalmente un jugador rápido y ágil, es incomodar al central y dificultar la circulación del balón. Es una defensa profunda
que crea una línea defensiva detrás y una presión agresiva por delante. Entre las ventajas tenemos una interrupción del ataque, ya que dificulta el pase entre las primeras líneas, una constante presión al central, que obliga al equipo rival a jugar más lejos del arco, posibilita recuperaciones de balón en zonas favorables para el contraataque y sobre todo un control de los lanzadores del equipo rival, que es ideal para usar contra equipos que tengan buenos lanzadores. Entre las desventajas tenemos mayor espacio en las zonas interiores y exteriores, ya que al tener un jugador adelantado quedan más espacios por cubrir en la zona de atrás. Una gran fatiga del jugador avanzado, ya que es un jugador que tiene un gran desgaste físico por los constantes desplazamientos. Es más vulnerable el pívot, ya que si el avanzado no controla bien, el pívot puede jugar cómodo en la línea de atrás. Y es sumamente vulnerable a los desdoblamientos, ya que es difícil de controlar si la defensa no cuenta bien. En este caso podemos ver una defensa 5-1 en la cual, ante constantes cambios posicionales del equipo atacante, terminan dejando libre al extremo derecho, que si bien no tira con mucho ángulo, logra convertir. En esta situación observamos que al impedir la circulación entre las primeras líneas del avanzado, el equipo atacante resuelve con un salteo del lateral izquierdo al extremo derecho, la cual, al no tener mucho ángulo de lanzamiento, no logra convertir. Acá podemos ver un ejemplo de defensa 5-1 aplicada ante un ataque en inferioridad numérica. En este caso se observa que el avanzado presiona bastante y los 5 defensores ubicados en la zona de atrás no se ubican en 6 metros, sino que también presionan y logran contener al equipo rival cortando con falta. En este caso podemos ver la vulnerabilidad de la defensa 5-1 cuando no se marca correctamente el pívot. El sistema defensivo 4-2 es una defensa abierta caracterizada por dos líneas. 4 defensores en la línea de 6 metros, 2 centrales y 2 laterales, y 2 defensores adelantados, que presionan a los armadores rivales. Es ideal para romper el juego de pases y de contragolpe. Las características principales son una estructura de 4 jugadores cerrados y 2 avanzados, a menudo utilizados para bloquear a los armadores principales. Los defensores de 6 metros se encargan de los extremos y los pivots, mientras que los 2 avanzados presionan en 9 metros o más adelante a los armadores rivales. Requiere gran comunicación y basculación para cerrar espacios. Sus ventajas son interrupción del juego, sobre todo juego entre los armadores rivales y hacia el pívot. Contraataque rápido, ya que la posición adelantada permite robar balones y salir rápidamente de contragolpe. Versatilidad, ya que obliga al rival a modificar su juego habitual rompiendo la monotonía defensiva. Y cobertura, ya que puede convertirse en un bloque bajo compacto si la presión alta es superada. Entre sus desventajas tenemos más espacios libres, ya que al ser una defensa abierta deja mucho espacio entre la primera línea y los defensores de 6 metros. Alto desgaste físico, ya que los avanzados requieren gran resistencia por el movimiento constante. Mayor riesgo de 1 contra 1, ya que si la defensa no es coordinada, los defensores de 6 metros pueden quedar expuestos a situaciones de 1 contra 1 con más espacio. Y una gran dificultad de organización, ya que requiere una gran coordinación y comunicación alta para evitar errores, siendo arriesgada ante equipos que mueven el balón rápidamente. Este sistema se utiliza frecuentemente en categorías de formación para fomentar la disuasión como sorpresa táctica en equipos superiores. En este video podemos ver claramente la presión de los 2 avanzados sobre los laterales y por otro lado el amplio espacio que deben cubrir los 4 defensores más retrasados, lo cual permite un lanzamiento cómodo del extremo izquierdo. En este ejemplo
podemos ver cómo las dos jugadoras avanzadas se retrasan ante la movilidad de pelota del equipo atacante y terminan formando un bloque compacto en zona central, lo cual anula el ataque. En esta ocasión podemos ver cómo la presión de los dos avanzados genera un pase largo entre los laterales atacantes, el cual logra ser interceptado por un defensor retrasado, lo que genera un contraataque. En el presente video podemos apreciar cómo un desdoble del equipo atacante genera un amplio espacio en el bloque defensivo, lo cual es aprovechado por una penetración de una de las armadoras. En este video podemos apreciar cómo la constante presión de los dos avanzados dificulta constantemente la circulación de balón por parte del equipo atacante, lo cual genera una toma de decisión con poca convicción por parte del armador. El sistema defensivo 3-3 es una defensa zonal abierta y profunda, estructurada en dos líneas de 3 jugadores, 3 por delante de la línea de 9 metros y 3 cerca de la línea de 6 metros. Es ideal para la iniciación, fomenta la responsabilidad individual, la intercepción de pases y el contraataque rápido, controlando bien a los lanzadores del equipo rival. Entre sus principales características tenemos una estructura con dos líneas bien definidas, 3 por delante de la línea de 9 metros y 3 en la zona cercana a los 6 metros. Es una defensa profunda, ya que sitúa al equipo rival lejos del arco propio. Combina marcaje en zona con un alto componente de marca individual y tiene una alta exigencia física para desplazamientos laterales y en profundidad. Entre sus ventajas, es una defensa que fomenta el control de los lanzadores del equipo rival, fomenta el robo de balón y la intercepción de pases debido a la posición de 3 defensores avanzados. La posición adelantada facilita la rápida transición ofensiva tras la recuperación, por lo cual es sumamente ventajoso para salir de contraataque. Y es una defensa excelente para categorías formativas, por fomentar la responsabilidad individual. Entre sus desventajas, tiene muchos espacios por las espaldas de los 3 defensores adelantados. Requiere una alta exigencia física, con jugadores rápidos, resistentes y con gran capacidad de desplazamiento. Es sumamente vulnerable al pívot. Si éste sabe posicionarse y moverse bien, puede generar superioridad numérica fácilmente. Y requiere una comunicación perfecta. Si un jugador falla, la defensa se rompe fácilmente. En este ejemplo podemos ver cómo ante una paciente movilidad de balón del equipo atacante y luego de un desdoble de una de sus laterales, una de las atacantes de primera línea logra penetrar en una zona sumamente favorable. En este caso podemos apreciar cómo la constante presión de los 3 jugadores adelantados logra dificultar constantemente la circulación de balón y a pesar de un desdoble del equipo atacante, se genera una mala toma de decisión por parte de los armadores. En este caso podemos ver cómo la constante presión genera dificultad en la circulación de balón y termina generando una pérdida. En este caso se puede apreciar lo fácil que es vulnerar dicha defensa por la zona de los extremos, si bien en este caso no es aprovechado. En este ejemplo se puede ver cómo luego de un desdoble del equipo atacante se genera un amplio espacio por la zona central, el cual es aprovechado por una de las armadoras. El sistema defensivo 3-2-1 es una defensa zonal profunda y agresiva, organizada en 3 líneas, un avanzado, 2 intermedios y 3 jugadores en la zona de 6 metros. Su objetivo es presionar al portador del balón, dificultar la circulación, cortar líneas de pase y provocar errores, siendo ideal contra equipos con buenos lanzadores lejanos. Entre sus características principales es una estructura en profundidad que se organiza en 3 niveles. Un jugador avanzado entre los 9 y 12 metros, 2 laterales defensivos en la zona de 9 metros
y 3 más retrasados, 2 exteriores y uno central, cercanos a la línea de 6 metros. Es una defensa en diagonal. La estructura crea triángulos defensivos para cubrir espacios y permitir ayudas rápidas. Tiene mucha agresividad y anticipación. El avanzado y los intermedios buscan incomodar al central atacante, obligando a pases laterales y dificultando la constante construcción del juego. Y requiere gran coordinación para los cambios de marca, especialmente ante cruces y permutas de los atacantes. Entre sus ventajas, es excelente para el control del juego del central, ya que el avanzado y los jugadores intermedios anulan el juego del central ofensivo y reducen la efectividad de los lanzadores. Tiene una alta capacidad de interceptación, debido a la posición adelantada de los jugadores defensivos, y genera situaciones de contraataque rápido. Y es una defensa que genera un desgaste del rival al forzar pases más largos y aumentando la posibilidad de errores técnicos y tácticos. Entre sus desventajas, al ser una defensa abierta, deja mucho espacio libre en la línea de 6 metros, especialmente en las zonas de los extremos, que pueden ser aprovechadas por el pívot o extremos rivales. Requiere un nivel físico elevado para los desplazamientos constantes, especialmente para el jugador avanzado. Exige una gran coordinación y comunicación entre los jugadores para realizar cambios de oponente correctamente. Y por último, es muy vulnerable a la superioridad en el pívot. Si el equipo atacante utiliza 2 pívot, la defensa 3-2-1 puede sufrir para cubrirlos a todos. En este ejemplo podemos ver una defensa 3-2-1 sumamente profunda. Se pueden apreciar claramente las 3 líneas defensivas con el avanzado casi en mitad de cancha, los 2 intermedios entre 11 y 12 metros y los 3 jugadores más retrasados entre 9 y 6 metros. Esta profundidad defensiva genera que la circulación de balón del equipo rival sea sumamente lejana al arco y a pesar de un desdoble genera un lanzamiento sumamente incómodo que termina en full de ataque. En este ejemplo podemos ver un inicio sumamente profundo de la defensa, también cercano a mitad de cancha del jugador más avanzado, y ante un bloqueo del pívot al jugador avanzado, las líneas terminan retrasándose para cubrir espacios en la zona central y permitiendo que el pívot no reciba cómodamente. En este caso también podemos apreciar claramente las 3 líneas defensivas, pero con una profundidad mucho menor. El jugador más avanzado se sitúa entre 9 y 11 metros aproximadamente, pero esto al mismo tiempo permite que los espacios a cubrir no sean tantos, y las ayudas defensivas llegan constantemente a la posición donde se encuentra el balón, lo cual termina anulando totalmente el ataque rival. En este caso podemos observar una defensa 3-2-1 también poco profunda, en el cual ante los constantes cambios posicionales del equipo atacante, incluyendo un desdoble del extremo que luego vuelve a salir, termina generando un espacio por la zona central defensiva, el cual no es aprovechado ya que hay una falta previa. En este ejemplo se puede observar la gran variedad de recursos que debe utilizar el equipo atacante para finalmente poder vulnerar a la defensa. Esto incluye cambios posicionales, constante movilidad de los receptores, extremos, pivot y primera línea, un desdoble del central y luego de mucha circulación de balón se logra vulnerar la defensa por una zona favorable.